Sí, señoras y señores. Espacio tablado en mi propiedad. Vaya pagando. ¿Qué hacen? 1700. Se supone que esto es un experimento. Dejen de jugar. Cállate. Sí, así es. Enfrenté a mi mejor amiga y a mi novia en un experimento con la intención de replicar un juego, pero sobre todo para saber si es que después de hacerlo finalmente podría llegar a desatar alguna clase de apocalipsis. Para esto elegí el juego del ultimato, que debate algunas cuestiones económicas y psicológicas bastante interesantes. Así que como este es un video especial, traje a un invitado especial que sabe mucho más de economías y finanzas que yo. Él es Gonzalo Díez, economista y creador de contenidos, y nos explicará en qué consiste este juego. El juego consiste de 2 jugadores. Uno va a recibir una cantidad de dinero, supongamos 100 pesos o 100 unidades monetarias. Ese jugador que recibe las primeras 100 unidades va a tener que decidir cómo dividir esa plata entre él y el segundo jugador. Cuando esta decisión sea tomada, el segundo jugador va a decir ¿acepto esa división o no la acepto? En el caso de que la acepte, cada uno se lleva lo que el primer jugador dijo. Y en el caso de que no la acepte, los dos se van con 0. ¿Qué cree que pueda pasar si meto dentro de este experimento a mi novia y a mi mejor amiga? ¿Creen como yo que finalmente podré desatar el apocalipsis? Bueno, vamos a averiguarlo. Como bien saben, en muchos experimentos existen conejillos de indias que se someten a las crueles pruebas de un científico perverso para probar sus locas teorías. Ellas son Luciana, mi mejor amiga, y Sofía, mi novia, y el día de hoy serán mis conejillas de indias. ¿Cómo que conejillas de indias? Nos faltaría el científico perverso. Ese, por supuesto, seré yo. No se imaginan cuánto voy a disfrutar todo esto. Como bien ya saben, esto es el juego del ultimato. Ya les expliqué más o menos cómo son las reglas del juego. Vos vas a ser la oferente y vos vas a ser la receptora, ¿ok? Ella tiene la tarea de dividir la plata como más se le antoje con vos, y vos tenés la tarea de ver si te gusta la oferta y si la vas a aceptar o no. Ok. ¿De acuerdo? De acuerdo. Dale. ¿Listos? Estamos. Acción. Bueno. Acá hay 1000. Ok. Momento. Lo que casi me olvidaba de mencionarles es que para probar si la teoría económica racional tiene sentido o no, le dije a mi novia, Sophie, que le ofreciera a mi amiga solo 100 pesos de los 1000 posibles, para saber si es que Lu aceptaría ser 100 pesos más rica o por el contrario lo rechazaría, castigando a mi novia por ser tan tacaña. Obviamente mi amiga no sabe nada de todo esto. Yo te voy a dar 100. ¿Qué opinas? Digo que no. ¿Por qué? Te podés esforzar un poco más. Me puedes dar un poco más. Me serviría. ¿Motivos? Quiero comprarme un café. Y ya no alcanza para eso. Por lo visto a mi amiga Lu no le gustó demasiado la oferta de Sophie. ¿Pero por qué? Se supone que será 100 pesos más rica. Su situación mejoraría si lo acepta. El tema es que cuando las personas toman decisiones, no solamente están pensando en riqueza, sino que hay otras cosas que influyen en nuestras decisiones. La mejor manera de decirlo para mí es, en este caso, la justicia. Nosotros valoramos la riqueza, pero también valoramos la justicia. Y tanto valoramos la justicia que somos capaces de perder plata con tal de que la justicia sea administrada. Y por justicia me refiero a nuestra percepción de justicia. Porque si alguien te va a regalar plata, realmente no sería importante cuánto se está llevando a la otra persona si a vos te está viniendo de arriba. Lo que quiere decir que si dividimos 100 pesos entre 90 y 10, si a mí me dan 10, no debería interesarme que el otro se lleve 90. Total, los 10 a mí me vienen muy bien. Pero, bueno, en la realidad somos así y no somos completamente racionales. Claramente lo que intenté hacer aquí no tiene una validez científica, por supuesto. Solamente lo hice para intentar enseñarles cómo funciona este juego y algunas conclusiones que les voy a relatar más adelante. Lo que
sí tiene una validez científica son los verdaderos resultados que se hicieron de este experimento en todo el mundo. Los primeros resultados del juego del ultimátum datan de 1982, donde los oferentes ofrecían en promedio un 40% de la suma total del dinero, y que los respondedores rechazaban en torno al 50% de las veces cantidades de menos del 20% del total. Resultados más recientes que se hicieron en 2001 de este experimento encontraron que las personas en 15 sociedades diferentes donaron en promedio el 39% de la suma al receptor. También se encontró claras diferencias entre culturas más grupales, donde las personas repartían alrededor del 58% del dinero, a diferencia de otras más independientes, que dividían alrededor del 26% solamente de la plata. Esto quiere decir que las personas encargadas en dividir el dinero en promedio buscaban hacer una oferta más o menos justa, y que las personas que debían decidir si aceptar o rechazar la oferta les importaba que dicha oferta sea lo más justa posible. Ahora hay dos conclusiones a extraer de todo esto. Una es sobre la cooperación. La cooperación es súper importante para los seres humanos. Sin ella no vamos a ningún lado. Es una de las razones de por qué mucha gente se veía predispuesta a realizar una oferta mucho más justa e incluso en algunos casos pasando a ser bastante generosa. Y hablando sobre justicia, la segunda es sobre la ética. Muchas personas rechazaban ofertas injustas con el objetivo de castigar a la otra persona porque consideraban que era un trato muy poco ético el hacerles ofertas tan bajas. En otras palabras, si yo veo que vos me haces una oferta injusta, yo la voy a rechazar. Y sí, no voy a recibir nada, pero vos vas a recibir mucho menos que yo. Justamente, tal como vieron en mi intento de replicar el juego del ultimátum, mi amiga Lu rechazó la oferta que mi novia le hizo porque probablemente consideró que estaba siendo tacaña e injusta. Lo suficiente como para que nadie pueda comprarse ni siquiera un café. Todo esto significa que la teoría económica racional estaría un poco floja de papeles, al no tener en cuenta todos estos detalles. Por ende, resulta poco aplicable en muchos casos. Pueden considerar toda esta información si es que alguna vez les ofrecen una pequeña suma de dinero a cambio de que los traten injustamente. ¿Qué te pareció? Hacedme saber en los comentarios si te gustó y si querés que siga haciendo más experimentos como estos. No quiero olvidarme de mandarle un agradecimiento y un abrazo muy grande a Gonzalo por ayudarme con este video. Muchísimas gracias, Gonzalo, por un pedacito de tu tiempo. Si quieren saber más sobre él y todo su trabajo, pueden revisar los links que les dejo en la descripción. Pueden suscribirse para más contenidos como estos y eso es todo. Mi nombre es Franco, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.